Economía. ¿Qué entendemos por economía? En el diario vivir nos vemos bombardeados por los medios de comunicación, cuya información más de alguna vez es manipulada para favorecer a las políticas que mueven al mundo. Pero hoy, en enero del año 2017, ¿qué modelo económico rige al mundo? Si le preguntamos a un estudiante básico o secundario, bajo el sistema educativo chileno, probablemente responda capitalismo. Sin embargo, es un error, e incluso en el medio social en el que nos desarrollamos, tendemos a minimizar esta problemática tanto por ignorancia como indiferencia. Posiblemente este malentendido se remonta al episodio de la Guerra Fría, donde la polarización de modelos de desarrollo económico era tan impresionante que sigue resonando en la actualidad, capitalismo versus marxismo. No obstante, la realidad es que existen tantos modelos económicos que posiblemente el estudiante de enseñanza básica o incluso de secundaria tendría problemas para procesar esta información. Por lo mismo, el autor Ha-Young Chang hace una breve síntesis de las llamadas escuelas económicas, que se desarrollaron durante la edad contemporánea. Todo esto en su libro Economía para el 99% de la población. Y aún más específicamente, la base será el capítulo número 4, que 100 flores florezcan, cómo hacer economía. Para comenzar nombraremos al clásico de los clásicos y por esta razón es llamada la escuela clásica. Surgió a fines del siglo XVIII y dominó el panorama hasta finales del XIX. Su fundador fue Adam Smith. Según esta escuela, la persecución de intereses propios por parte de actores económicos individuales produce un resultado socialmente beneficioso, máxima riqueza nacional. Para obtener beneficios, los productores se empeñan en abastecer al mercado con productos más baratos pero también mejores. La escuela rechazaba de plano cualquier intento del gobierno de restringir el libre mercado, por ejemplo, a través del proteccionismo o la regulación. Según David Ricardo, la economía capitalista estaba compuesta por tres clases de la comunidad: capitalistas, trabajadores y terratenientes. Algunas teorías de la escuela clásica simplemente eran erróneas. Su adhesión a la ley de Say le incapacitaba para abordar los problemas macroeconómicos y también tenía limitaciones microeconómicas. Carecía de herramientas teóricas necesarias para explicar por qué la competencia irrestricta en el mercado podía producir resultados socialmente indeseables. Una de las derivaciones principales de la escuela clásica nace la llamada escuela neoclásica, que surge en el año 1870 a partir de las obras de William Stanley Jevons y quedó establecida con la publicación de Marshall. Esta escuela pretendía que sus análisis fueran ciencia pura y dura, despojados de dimensiones políticas que implicaran juicios de valor. Afirmaban ser los herederos de la escuela clásica, ponían énfasis en el papel de las condiciones de la demanda para la determinación del valor de una mercancía. O sea que los economistas clásicos creían que el valor de un producto era determinado por las condiciones de la oferta, es decir, por los costes de producción. La hoy dominante Hornbeck Offshore Service propone que todos los países son tecnológica y organizativamente capaces de producir cualquier artículo. Eligen especializarse en productos diferentes solo porque los distintos productos requieren diferentes combinaciones de capital y trabajo, cuyos porcentajes difieren de un país a otro. Esta economía concebía el sistema económico como una red de intercambios que en última instancia depende de las elecciones que hagan los consumidores soberanos. No analizaba cómo se organizaban y se modificaban los procesos de producción reales. Heredó y desarrolló dos ideas centrales de la escuela clásica. Uno, que si bien los actores económicos se mueven por interés personal, la competencia en el mercado asegura que sus acciones produzcan colectivamente un resultado socialmente benigno. Y dos, que los mercados se autoequilibran. En conclusión, es un sistema al que conviene dejar en paz, puesto que tiende por sí solo a volver al equilibrio. Entre sus problemáticas a resolver es el estado de bienestar, la capacidad del Estado de hacerse responsable de las personas que lo componen, al igual que de sus bienes, y aún más del medio ambiente que es explotado para conseguir ciertos recursos, y que en ciertas ocasiones los precios del mercado no reflejan los verdaderos costes y beneficios sociales. Según Arthur Pigou, la focalización de la escuela en el comercio y en consumo la lleva a descuidar la esfera de la producción, que es una parte sustancial de toda economía. Así como desde la escuela clásica surge la escuela neoclásica, desde sus ideas también va a surgir una contraparte que va a ser la escuela marxista. Surge desde las obras de Karl Marx entre 1840 y 1860 y es desarrollada en Alemania y Austria y posteriormente por la Unión Soviética.
Esta escuela también heredó elementos de la escuela clásica. Adoptó, por ejemplo, la teoría del valor trabajo rechazada por la escuela neoclásica y también se centró en la producción. Asimismo, consideraba que la economía estaba integrada por clases antes que por individuos. La escuela marxista se sustenta sobre la sociedad construida sobre una base económica o un modo de producción. Esta teoría afirma que las sociedades evolucionan atravesando por una serie de etapas históricas definidas por el modo de producción: comunismo primitivo, modos de producción, feudalismo, capitalismo y finalmente comunismo. Para Marx, los trabajadores no eran una masa apiñada y sin poder de la economía como en la economía clásica, sino agentes activos del cambio social, cuya disciplina y capacidades organizativas se forjaban la rígida jerarquía de las fábricas, cada vez más grandes y más complejas. Para estos, como consecuencia del continuo desarrollo de las tecnologías, alimentado por la necesidad de los capitalistas de invertir e innovar para poder sobrevivir a la feroz competencia, la división del trabajo se volvería cada vez más social, provocando que las empresas capitalistas dependieran cada vez unas de otras como proveedoras y compradoras. El resultado sería una creciente contradicción del sistema que en última instancia provocaría su colapso. El capitalismo sería entonces reemplazado por el socialismo, sistema en el que la autoridad de planificación central coordinaría enteramente las actividades de todas las empresas, que serían propiedades del conjunto de trabajadores. En fin, los puntos hablan por sí mismos. La especulación de Marx fue errónea, puesto que el único laboratorio histórico en el que este tipo de economía se desarrolló fue la Unión Soviética, y no atravesó este mapa histórico planteado. Además que esta visión fracasó, al menos en el pensamiento europeo. La escuela austríaca. Los seguidores de esta escuela son defensores incluso más fervorosos del libre mercado que la mayoría de los seguidores de la escuela neoclásica. Iniciada por Karl Menger a finales del siglo XIX, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, este último, que publicó El camino de la servidumbre, texto en el cual advierte con pasión los peligros de la intervención estatal que conducen a la pérdida de la libertad individual fundamental. Defiende el enfoque del laissez-faire librecambista y sus conclusiones son similares a los de la escuela neoclásica. Sin embargo, metodológicamente son muy diferentes. La alianza entre los dos grupos obedece más a cuestiones políticas que económicas. Esta escuela no cree en seres individuales atomizados. Afirma que la racionalidad humana es limitada. Sostiene que el libre mercado es el mejor sistema económico, porque no somos muy racionales y porque existen infinidad de cosas intrínsecamente incognoscibles en el mundo. Nos iría mejor si confiáramos en el orden espontáneo del mercado, porque nuestra capacidad para crear deliberadamente orden es muy limitada. En fin, no es una teoría convincente, ni tampoco ha sido confirmada por la historia. El mercado y el Estado se combinan en una amplia gradación de matices entre los distintos países y dentro de cada uno de ellos. La escuela neo-schumpeteriana. Joseph Schumpeter y sus ideas suficientemente originales dieron nombre a una escuela de pensamiento económico. Desarrolló el énfasis marxista en el papel del desarrollo tecnológico como fuerza impulsadora del capitalismo. Sostenía que el capitalismo se desarrolla a través de las innovaciones de los emprendedores. Beneficio del emprendedor. Con el paso del tiempo, sus competidores imitan las innovaciones y obligan a rebajar los beneficios de todos a nivel normal. Esta competencia impulsada por las innovaciones tecnológicas es mucho más poderosa e importante que la competencia de precios neoclásica. Argumenta que la competencia a través de la innovación es mucho más eficaz. Ninguna empresa, por más afianzada que parezca, está a salvo de los vientos de destrucción creativa a largo plazo. El fundador no era optimista en cuanto al futuro del capitalismo. Como consecuencia del creciente tamaño de las empresas capitalistas y la aplicación de principios científicos en la innovación tecnológica, los emprendedores estaban dejando paso a los directivos profesionales. Con la burocratización de la gestión, el capitalismo perdería su dinamismo, que en última instancia depende de la visión y el impulso de los emprendedores. El capitalismo se marchitaría lentamente hasta derivar a un socialismo, pero su proyección no se hizo realidad, puesto que la sociedad en conjunto está hoy involucrada en la innovación. Sus seguidores, Neo, han superado esta traba. Sin embargo, cabe criticarle el preocuparse mucho de las tecnologías y prestar muy poca atención al trabajo, las finanzas y la macroeconomía. La escuela keynesiana. John Maynard Keynes fue, sin lugar a duda, el economista más importante del siglo XX. Redefiniría la disciplina inventando la macroeconomía, la rama de las ciencias económicas que analiza la economía en su conjunto,
como una entidad diferente de la suma total de sus partes. Buscó explicar cómo es posible que haya trabajadores desempleados, fábricas ociosas y productos sin vender durante largos periodos cuando supuestamente existe un equilibrio entre la oferta y la demanda en los mercados. Según él, la economía no consume todo lo que produce, no existe garantía de que los ahorros igualen a la inversión, sobre todo si los que invierten y los que ahorran no son los mismos, a diferencia de lo que ocurría en los albores del capitalismo, cuando los capitalistas invertían la mayor parte de sus ahorros y los trabajadores no podían ahorrar debido a los bajos salarios. La incertidumbre no es simplemente no saber qué va a pasar en el futuro. En algunos casos podemos calcular la probabilidad de cada posible contingencia. Los economistas lo llaman riesgo. En un mundo lleno de incertidumbre, los inversores pueden volverse repentinamente pesimistas respecto del futuro y reducir sus inversiones. Esta teoría es más apta para la economía capitalista avanzada del siglo XX. Se basa en el reconocimiento de que la separación estructural entre ahorristas e inversores surgidos a finales del siglo XIX produjo un igualamiento del ahorro y la inversión, y por consiguiente dificultó la consecución del pleno empleo. La crítica es que presta demasiada atención a los temas a corto plazo. Escuela institucionalista. Criticó a las entonces dominantes escuelas clásica y neoclásica por subestimar o incluso ignorar la naturaleza social de las personas, es decir, el hecho de que son productos de la sociedad. Argumentaban que era necesario analizar las instituciones que afectan e incluso configuran a los individuos. No comparte la idea del individuo racional egoísta. Esta escuela comenzó a declinar a partir de los años 60 por el avance de la escuela neoclásica en Estados Unidos. La decadencia también vino por su cuenta. No pudo teorizar de manera concluyente los diversos mecanismos a través de los cuales las instituciones surgen, persisten y cambian. Otro gran problema es que algunos miembros pusieron más énfasis en la naturaleza social de los individuos y acabaron adoptando un determinismo estructural. Escuela conductista. Intenta modelar las conductas humanas tal cual son, rechazando el supuesto neoclásico dominante de que los seres humanos siempre actúan de una manera racional y egoísta. Estudia las instituciones y organizaciones económicas. Según Simón, la restricción que más afecta a nuestra toma de decisiones no es la falta de información, sino nuestra capacidad limitada para procesar la que tenemos. Es más psicológica. Cabe decir que dado su interés en la cognición y la psicología humana, la escuela conductista tiene poco que decir sobre cuestiones tecnológicas y macroeconómicas. La tradición desarrollista. En este caso, el autor señala que la tradición desarrollista es anterior a la escuela clásica. Comienza a finales del siglo XVI y comienzo del siglo XVII. No existe tal cosa como fundadores. Esta tradición es muy dispersa, con múltiples fuentes de inspiración. La iniciaron quienes planificaban las políticas, siempre más interesados en resolver los problemas del mundo real que en la pureza intelectual. Esta tradición es la que subyace en casi todas las experiencias exitosas de desarrollo económico en la historia humana, desde la Gran Bretaña del siglo XVIII hasta la China de hoy, pasando por Estados Unidos y Alemania. La tradición desarrollista se centra en ayudar a los países económicamente atrasados a desarrollar sus economías y alcanzar el nivel de los países avanzados. Para los economistas que pertenecen a la tradición, el desarrollo económico no es simplemente cuestión de aumentar la renta, se trata de adquirir capacidades productivas más solidificadas, es decir, la facultad de producir utilizando tecnologías y organizaciones. La tradición sostiene que algunas actividades económicas, como las industrias manufactureras de alta tecnología, son mejores que otras con vistas a posibilitar que los países desarrollen sus capacidades productivas. Sin embargo, al tratarse de una economía atrasada, a menos que intervenga el gobierno para promover esas actividades, los mercados libres intentarán constantemente retrotraerlas a lo que ya se sabe hacer. A estos teóricos se les describe como individuos que no solo se preocupaban por la generación del superávit o excedente comercial, no obstante, estaban más interesados en promover actividades económicas más productivas mediante políticas intervencionistas. Bajo el ropaje mercantilista, la tradición desarrollista se centró más claramente en la producción. El punto crucial fue el argumento de la industria naciente, elaborado por Alexander Hamilton, cuya teoría fue posteriormente desarrollada por List. Esta alcanzó su forma moderna en la década de 1950 a 1960, gracias al trabajo de varios economistas, centrándose principalmente en los países de la periferia del capitalismo, aportando innovaciones teóricas.
El autor enfatiza en que su trabajo tiene un enfoque informativo, trata de educarnos al respecto de ciertas teorías económicas y hace hincapié en que ninguna es perfecta. Muchas descuidan una parte importante de la economía y por lo tanto son incompletas, debido a su enfoque. Por ende, recomienda, o más bien deja la decisión del lector, hacer cócteles o mezcla de las características de las economías para hacer que una se adecue a una persona, lugar específico, sociedad o nación. Ejemplo de esto es un cóctel económico cuyas siglas son CAN, que reúne ideas de las escuelas clásica, austríaca y neoclásica. También existe una especie de cóctel económico en Japón, debido a su desaceleración económica del 2000. 2 años después, tuvo que ingeniar un nuevo proyecto económico que abarca tanto ideas clásicas como neosocialistas. Ahora bien, hay una cuestión de advertencia sanitaria, puesto que hay que tener en cuenta que muchas de estas escuelas son incompatibles unas con otras, y si el lector desea tomarse todas las botellas, tendrán una indigestión de información. El punto del autor es darnos el conocimiento para dilucidar entre tipos de economías y tener una visión más amplia de lo que es nuestro mundo contemporáneo. No solo es capitalismo versus socialismo.